La mayor parte de las fuentes de información que tuve hoy fue de una persona local que se crió dentro del barrio de Adachi y cerca de lo que es este barrio mismo. Y esa persona es Ki-chan. Ki-chan 育てた町ってはどこなの？北千住。北千住。北千住は足立区だよね。この南の方。で、実家は西新井。西新井。ここから駅一つだよね。まあ、2キロここから。Dentro de los 23 distritos que conforman la metrópolis de Tokio, hay un barrio del cual tiene fama de ser el más inseguro de todo Tokio y según encuestas es el lugar donde menos la gente quiere vivir. Estamos en el distrito de Adachi y en este momento en el barrio de Takenotsuka. Yo soy Naka, esto es Japan in Like y hoy vamos a recorrer el barrio con peor reputación de todo Tokio. Lo que tengo detrás mío es un orfanatorio. En Japón hay 612 orfanatorios en total y alrededor de 25.000 huérfanos en todo el país. Esto es algo que me llamó la atención porque mi novia me comentó justamente de que cuando ella iba a la escuela primaria notaba que una compañera llevaba una ropa en un poco mal estado y se daba cuenta que por ahí esa misma ropa de otro día la tenía otra compañera. Y ahí es cuando se dio cuenta de que eran chicas que iban al mismo orfanatorio. Después, cuando entró a la escuela media, me dijo que hubo muchos casos de compañeras de 14, 15 años que estaban embarazadas y terminaban dejando a los hijos en estos lugares. Y bueno, es algo que tal vez pueda pasar en cualquier país del mundo, ¿no? En mi caso también, en mi escuela, a los 15, 14 años, tuve muchas compañeras que quedaban embarazadas y terminaban la escuela. Y bueno, Japón no es la excepción, acá también es algo que pasa, pero bueno, parece que el tema de abandono de hijos parece ser un poquito más fácil de alguna forma u otra, porque o tal vez el sistema haya cambiado ahora, pero por lo menos en aquel tiempo, 20 años atrás, uno podía hacer los trámites para dejar a su hijo en estos lugares, aunque también se dice que había muchos casos de dejar los bebés en la entrada cuando nadie está vigilando. Y por lo menos en el caso de este lugar, y otra cosa que es una zona en la que se nota mucho el movimiento de policías. Este lugar de acá se llama Villa de Navidad y bueno, está manejado por monjas, que no sé si es muy normal que haya organizaciones cristianas que manejen estos lugares, pero bueno, en este caso es de monjas. Y como todos sabemos, la edad de la rebeldía empieza en los 13, 14, 15 años, que es la edad en la que la gente, los chicos tienen que entrar a las escuelas medias, que vendría a ser acá Chugakko, la escuela media, que es entre los 13 y los 15 años. En esta zona hay muchas escuelas medias, de la cual tienen muy mala reputación y curiosamente me puse a revisar en Google Maps reviews y está bien, son reviews de Google Maps que puede poner cualquier persona, pero ahí está la gracia. Que revisando había muchas reviews malas de gente diciendo de lo mala que eran las escuelas o que simplemente salían delincuentes de estos lugares. Hoy en día tal vez no sea así, pero me llama la atención de que hoy en día hayan reviews de ese tipo en Google Maps. Pero algo que se veía bastante en chicos de escuela media era que por ahí se los podía encontrar bebiendo alcohol en la calle, o algo que me contó mi novia que me llamó mucho la atención es que una característica rebelde de las chicas o algunos chicos es que la mochila que son de cuero, la ponen en agua caliente, la aplastan y la aplastan tanto al cuero que arruinan la mochila, pero al punto de que casi no se puede poner nada de cosas de estudio en estas mochilas. Era una muestra de rebeldía de, mira, yo soy una persona que no estudia, que no me importa nada y por eso tengo la mochila súper chiquita y aplastada. Los chicos de la escuela primaria y la escuela media sí o sí se tienen que graduar. No pueden repetir los chicos sí o sí tienen que terminar la escuela. Es por ley. Por lo tanto, los chicos, si hacen travesuras, si se portan mal, primero no pueden ser expulsados y segundo sí o sí se gradúan. No importa lo que hagan. El tema es, ¿qué pasa cuando un chico es demasiado rebelde? No hay una respuesta exacta porque no son la mayoría de los casos, no hay muchos casos de ese tipo, pero hay muchos casos de, por ejemplo, profesores que reciben, por así decir, bullying de los chicos y no les queda otra que aguantársela o estos profesores terminan renunciando. Es más común que un profesor renuncie antes que un chico deje la escuela. Y sí, en este canal lo habré mencionado muchas veces,
los danchis, que son estos edificios del gobierno, del cual la gente que recibe subsidios del gobierno puede vivir acá de forma muy barata. El tema es que en Adachi hay bastante de estos edificios y alrededor de esto está lleno de edificios de danchis, todos chicos de 4 pisos, 5 pisos. Una de las características de Adachi es que es una zona de terreno barato. Dentro de los 23 distritos principales de la metrópolis de Tokio, al estar al borde, limitando con Saitama, y no tener ninguna zona céntrica, ni tampoco es una zona con mucha historia cultural, por así decir. No es como Asakusa, que por ejemplo tenemos el templo más antiguo de Tokio. Acá en sí es una ciudad, un barrio en el que no hay mucha razón para visitar. La zona no tiene mucha historia, más que historia desde los 80s en adelante, de todo lo que es relacionado a crímenes. Y es por eso que también el barrio tiene tan mala reputación. La gente dice, me mudo a Tokio, ¿a qué barrio me mudo? ¿A qué barrio no me mudo? Siempre la gente dice que Adachi es el barrio del cual la gente no se quiere mudar. En realidad no tan específico Adachi en todo general, sino en barrios específicos como Takenotsuka o Ayase, que son los dos barrios que menos quiere vivir la gente. Como digo, el crimen hoy en día no es tan grande acá. Estadísticamente Shinjuku o Shibuya tiene mucho más. Lo que pasa es que también a proporción de lo que es la población de este barrio es un poco más alto que cualquier otro lado. Pero bueno, se dice que hay carteristas o estafadores y ese tipo de cosas, o por ahí robo de bicicletas se dicen que es bastante normal. La gente acá se cría con el concepto de que a mí me robaban la bicicleta, bueno, entonces yo también voy a robar la bicicleta, y eso parece que es bastante común acá. Indigentes no se encuentran mucho en esta zona, sino más al sur. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas indigentes a veces se arman su especie de carpita en un parque o algo por el estilo, y cuando están en un barrio en el que hay mucho crimen juvenil, estas personas suelen ser muy atacadas por jóvenes. Por lo tanto, lo que hacen es irse a otro barrio que por ahí la gente que vive alrededor no tenga tan mala reputación. Yo la vez que hice el video de la indigencia en Japón, el barrio donde se concentraba mucho era un barrio muy lindo, en el que no tenía absolutamente nada de malo. Es que claro, ahí la gente, los vecinos, pueden llegar a quejarse, pero al fin y al cabo no molestarían de forma directa a estas personas. En barrios donde hay mucho crimen juvenil, estos suelen ser muy víctimas de ataques. Son personas que no tienen la mejor salud y no tienen forma legal de defenderse tampoco. Y una de las famas más grandes que tiene Adachi-ku es los bosozoku, los yankee, que son términos para decir pandilleros. Los bosozoku, que bueno, algunos habrán visto Tokyo Revengers, que habrán visto los grupos de pandilleros. Bueno, en los 80s, 90, 2000 era muy de juntarse por esta zona, y este estacionamiento que tienen acá, que si bien se ve como un estacionamiento común y corriente, normal, en el que no hay nada raro, bueno, acá se juntaban muchísimo. Pero ¿por qué ahora no se juntan más? Bueno, no solamente por una cuestión de que ya están en básicamente extinción este tipo de pandilleros, sino que en aquel tiempo alrededor no había absolutamente nada. Si podrán notar acá los edificios, las casas que hay son todas nuevísimas. Y lo que me dijo Kichan es que la última vez que pasó por acá fue hace 10 años, y incluso hasta hace 10 años no había nada, era puro campo. O sea, bueno, no podríamos decirle campo a la zona, pero era una zona de todos terrenos baldíos, que no había absolutamente nada. Y era un buen punto, estratégicamente era un buen punto para juntarse, porque bueno, primero, al haber pocos vecinos, estas personas podrían hacer ruidos en la noche y nadie iba a llamar a la policía. Y además, al haber mucho campo abierto, era fácil vigilar si alguien venía o no venía, y si venía la policía, escapar rápido y cosas por el estilo. Un punto bastante interesante a destacar de lo que es pandilleros en moto es que, bueno, si bien los pandilleros de moto normalmente son adultos, en el caso de jóvenes, los ciclomotores de 50 cilindradas, el permiso para sacarlo se puede desde los 16 años, o sea, los chicos de preparatoria podían sacarlo,
y con eso poder andar en moto haciendo ruido por la calle siendo aún menores de edad. Al haber tantos accidentes de motos de ese tipo, el examen para sacar el permiso se hizo un poco más difícil y ahora actualmente solamente el 50% suele aprobar el examen para el permiso. Y lo que tiene también que sea accesible para los estudiantes es que sacar el permiso solamente cuesta $80. Hay una película que recomiendo mucho que se llama Manbiki Kazoku, una película que fue bastante premiada en el extranjero, que es de una familia ladrona, en el que, bueno, es una familia de una clase muy baja que comete pequeños crímenes. Hay una chica en la familia que es una de las más jóvenes, que trabaja en una especie de servicio sexual medio raro. Y hay una escena en la que se va a comer a un comedor con la abuela y bueno, justamente esa escena está grabada en este local. O sea que para una película en la que muestran una familia de clase muy baja, eligieron un barrio de Adachi para grabar una escena de comida. Y acá al lado tenemos el templo Daishi, que bueno, básicamente sería lo más turístico, entre comillas, dentro de este barrio, el templo este. Fuera de eso, como que no es un barrio en el que la gente tenga que ir de paseo, porque bueno, templos hay en todo Tokio. Por lo tanto, es raro de que alguien te pueda hablar de Adachi si nunca vivió en Adachi, porque no es un lugar recurrente para nadie, a menos que casualmente trabaje por la zona y viva en otro lado. Bueno, como mi novia vivió por acá, ella me pudo guiar bastante de lo que es más o menos un poco de la historia de este barrio. En la actualidad hay un caso sin resolver de una persona que en su tiempo tenía 19 años en el año 99, que sigue prófugo, que fue el organizador de matar a 2 personas entre un grupo de como 20. Y estos eran motociclistas. Puede que haya habido otros casos, que esto no lo investigué, perdón, pero son casos que se llegaron a arrestar a las personas. Este es un caso sin resolver. Después, en Adachi, que había mencionado la zona de Ayase, que es donde sucedió el caso de la chica de concreto, que fue el caso de Junko Furuta, que fue una chica de preparatoria que fue secuestrada, torturada, violada. Fue uno de los casos de criminales más grandes de la historia moderna de Japón. Lo que le pasó a esta chica son cosas que no puedo mencionar en un video porque son cosas muy fuertes. Y bueno, en ese barrio fue donde pasó, donde secuestraron a esta chica. Y ahí es cuando el barrio ya empezó a ganar muy mala fama, con todo lo que era drogas, pandillas, casos de asesinatos como estos mismos. Y no sé si a alguien le suena Aum Shinrikyo, que fue la secta del gas sarín. Bueno, en la punta noroeste de Adachi tenemos la oficina, esto que tengo atrás mío. Esta secta, si bien se sacó ese nombre y se cambió a Aleph, sigue, bueno, no podríamos decir que sigue activo normal, porque en sí cambiaron el nombre, cambiaron los dirigentes, supuestamente repudian lo sucedido y piden perdón a la comunidad constantemente. Lo malo es que la ley no puede disolver a esta secta. Lo bueno es que pueden hacer un control sorpresa cuando quiera la policía. Y así está, medio casi en ruinas el edificio. Pero bueno, Adachi tiene ya ese estigma de ser una zona insegura por los casos criminales graves que hubo, por la fama, por el costos de terreno y bueno, por cosas que sucedieron con lugares como esta secta. Después, por ejemplo, tenemos cosas como, bueno, hay un cantante que falleció, que se suicidó, bueno, se dice que se suicidó, que lo asesinaron en los años 90, que es Ozaki Yutaka, que es un cantante que no nació en Adachi, pero se crió toda su vida acá. Hay varias canciones que hablan de su adolescencia, que bueno, justamente fue acá en Adachi. Y bueno, las canciones a veces hablaban de lo que eran chicas que se vendían en la calle, de lo que era fumar, alcohol. Hay una canción que se llama Graduación, en el que habla de que se termina la escuela, se termina la lucha, las peleas, y que va a romper los vidrios de la escuela y todo ese tipo de mensajes que te llaman un poco la atención porque
no habla de una adolescencia feliz necesariamente. Acá tenemos una plaza que está llena de carteles que dice: nosotros en nuestro barrio no queremos a Aum o Aleph. Y esto es algo que la verdad que no me esperaba ver, me llamó mucho la atención cómo está todo lleno de estos carteles. En lugar de haber alguna decoración bonita, están las banderas estas con este mensaje en contra de Aleph o ex Aum Shinrikyo. ¿Qué es lo que tiene en común el Aleph con Aum? Bueno, siguen difundiendo las palabras de Asahara Yoko, el ex líder de la secta. Y bueno, y volviendo al barrio de Takenotsuka, a la zona de la estación, bueno, la realidad es que no hay mucho para mostrar. Lo que es de actividad nocturna no es más que cualquier otro barrio dentro de Tokio, cualquier zona de Japón. Tenemos bares, lo que sí tiene ahí un poco más de pubs de Filipinas, extranjeras, por ahí un poco de eso, pero tampoco es nada del otro mundo. Obviamente me parece muchísimo más peligroso, entre comillas, de noche andar por Shinjuku o Shibuya, del cual yo por lo menos no lo considero algo muy peligroso que digamos. Es pura mala reputación y tal vez algo que puede ser es que en sí el barrio tal vez haya cambiado lo suficiente como para que nadie se sienta inseguro por acá. Hoy en día la gente sigue diciendo que Adachi o Takenotsuka son las zonas más inseguras. He visto youtubers japoneses que han hablado mucho de Adachi, pero la realidad es que son personas que nunca pisaron Adachi, porque claro, no tienen conocidos, no tienen ninguna razón para pasar por acá. Y una persona que sí vivió acá hablaba de lo que era Adachi o Takenotsuka hace 20 años, cuando era pibe, que contaba que uno si andaba en la calle, que bueno, ver yanquis era algo muy común, que digamos, nadie se sorprendía a ver un yanqui. Y en los yanquis la característica es básicamente, y bueno, gente que por ahí no tiene buena pinta. Tranquilamente tal vez yo pueda pasar de yanqui. Y el tema es que decía que si uno caminaba y miraba a alguna persona sospechosa, esa persona por ahí te podía venir y decirte: me estuviste mirando, ¿no? Me miraste. No te mires, sí, me miraste, mostrame tu billetera y cosas por el estilo. Pero claro, eso puede ser por ahí un poco más normal entre hombres jóvenes, pero por ejemplo, Kichan, que vivió por esta zona siempre, a ella nunca le pasó nada. De chica incluso contaba que cerca de su casa que se juntaban motoqueros, bueno, jugaba con sus amigos en la calle cuando era chiquita y por ahí corrían cerca de las motos de estas personas y no pasaba absolutamente nada. Eran grupos que se metían solamente entre sí más que nada. Pero bueno, hoy en día, según estadísticas, es la zona donde puede haber más carteristas supuestamente o robos de bicicleta. Pero la realidad es que en Japón las zonas peligrosas están en Osaka. La realidad es esa. ¿Vamos a ir algún día a Osaka? Bueno, quién sabe, tal vez. Las zonas realmente jodidas de Japón están en esa prefectura. Y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima y un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Medio que este video le sirve más a un japonés para quitarse el estigma de Adachi que para un no japonés. Para un no japonés esto es el barrio más lindo de todo el planeta.